Quiero decir que la agresión física es el argumento de quienes no tienen argumentos, que todos hoy tenemos que apoyar la libertad de expresión, que el hecho de que Hermann Tertsch sea un periodista que muchas veces es crítico con el gobierno no puede en absoluto justificar, por supuesto, la agresión física jamás, pero tampoco algunas agresiones morales que en forma, dicen, de presuntas bromas, manipulando su manera de expresarse, manipulando, quitando palabras y poniéndolas, le han hecho aparecer como un asesino. A mí me parece que todos tenemos que apoyar a Hermann Tertsch y todos tenemos que rechazar con la máxima contundencia las agresiones físicas, desde luego, pero también las agresiones morales, y que la esencia de una democracia es la protección de los discrepantes. En modo alguno se puede aceptar que un periodista, porque discrepe de un determinado gobierno, pueda ser agredido física o moralmente.